Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos aquí a este espacio en las redes sociales de Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón, soy periodista. Me acompaña el abogado de inmigración Wilfredo Allen, un amigo de la casa, y vamos a estar hablando sobre esta orden ejecutiva del presidente Donald Trump que implica, ¿no?, negar la ciudadanía a aquellos hijos de personas indocumentadas que se encuentren en el país. Ha generado muchísimo revuelo y ya hay cerca de 18 estados o 18 estados que están pues demandando a la administración del presidente Donald Trump por esta orden ejecutiva, lo que sin dudas muestra que va a ser toda una batalla legal. Willy, bienvenido, buenas tardes. Mario, siempre fue un placer compartir contigo. Sí, la guerra comenzó. Mira, yo no escuché ni vi la toma de posesión por razones de salud mental, pero sí he leído varios comentarios, sí he leído las cosas. Eh, he estado mirando y he leído la orden ejecutiva sobre la migración. Hasta cierto punto da pena porque hay cosas que nadie va a pelear. Que nombren a pandillas de Centroamérica terroristas, que nombren a pandillas de Sudamérica terroristas. Yo creo que nadie de nosotros puede estar en contra de eso. Personalmente, yo siempre he pensado que tienen que considerar los carteles de México, los carteles de Colombia, como pandillas terroristas que son un peligro para los Estados Unidos. Pero cuando tú tienes un principio que empieza con personas que vienen a hacer daño, que vienen a ser terroristas, personas que son agentes de otro gobierno, eso no es lo que la emigración en frontera o lo que las personas que piden asilo ha demostrado. Yo hasta ahora, que yo recuerde, no hay nadie dentro del país que ha sido detenido o acusado de terrorismo internacional que ha entrado por frontera. A lo mejor estoy equivocado, pero no conozco un caso. Sí, han entrado criminales y han entrado criminales en todas las emigraciones. Y yo no tengo un problema con que detengan y deporten a las personas que cometen delitos criminales, aunque hayan sido residentes. Porque, Mario, vivir en este país es un privilegio, no es un derecho. Pero ahora, vamos, la 14 enmienda. ¿Por qué se hizo la 14 enmienda? Se hizo en particular para los esclavos en los Estados Unidos y después los indios tuvieran el derecho de ciudadanía americana. Y comenzó siempre con personas que han nacido en los Estados Unidos. Nunca, y es el argumento que van a usar ellos, exigía que uno de los padres tenía que ser ciudadano americano, porque en realidad estaban legalizando a los esclavos y a los indios. Imagínate que hubo que tener una enmienda para poder darle ciudadanía americana a los indios. Entonces, por eso que existe la 14 enmienda. Para ellos poder eliminar el derecho de ciudadanía de los hijos de migrantes que han nacido en este país, tienen que hacer una enmienda, tienen que eliminar o modificar la 14 enmienda. Eso requiere una votación no solamente del Senado y del Congreso o la Cámara, pero también una votación de los estados. Es más que este parte en particular lleva décadas en el piso del Congreso buscando personas que estén de acuerdo de comenzar el proceso para eliminar la 14 enmienda como algo que le otorga ciudadanía a hijos de migrantes. Esto no comenzó hoy. Cuando tú ves la historia de esta parte, lleva décadas en discusión y nunca ha tenido un apoyo en el Congreso. Bueno, es posible que ahora, con este nuevo mandato, él tenga cierto apoyo en el Congreso. Pero igual que emitió esta orden ejecutiva ayer, ya el primer pleito se presentó en el Distrito Federal de Washington, que tiene que ver en particular con la cancelación del CBP-1 y la forma que lo hicieron. Ahora, si él intenta usar esta orden ejecutiva para eliminar el derecho de ciudadanía, va a tener un pleito más. Pero aparte, y creo que las personas que te siguen a ti en todos los canales tuyos sepan que no se puede implementar. Si fuera, vamos a decir que ocurra, que eliminen el derecho de ciudadanía de personas que los padres no son inmigrantes legales, no son residentes ciudadanos. Fantástico. No puede ser retroactivo. Tuviera que ser para el futuro. Pero mira lo que ellos tratan de decir, que uno de los padres tiene que ser ciudadano americano. ¿Qué significa? Mario, ¿cuántos miles de personas residentes en este país legalmente tienen hijos todos los días?
Exacto. Esos niños son ciudadanos americanos. No pueden eliminarlo como ellos creen que lo eliminen, porque están usando un loophole que el idioma exacto te lo leo con busco los espejuelos, que están diciendo que para que el 14 enmienda tome lugar para ellos, uno de los padres tiene que ser ciudadano americano. Recible. Porque ¿a quién va a aplicar? ¿A los residentes también? Es una preocupación que yo tengo de cómo tratan de implementarlo. ¿Y qué van a hacer? Van a forzar los estados donde han nacido millones de niños, porque estamos hablando de millones de personas, millones de niños que han nacido en este país, van a empezar a buscar los certificados de nacimiento. ¿Y cómo van a saber de cuál muchacho es y los padres? Pues tú miras el certificado de nacimiento, te dice dónde nació tu padre y dónde es tu padre. No te dice que es ciudadano residente. Ahora, Willy, esto en relación... Tienen que empezar a enmendar todos los certificados que imprime los estados de este país, porque en ninguno te habla de ciudadanía. Te da el nombre de los padres y a dónde nacieron. Pero pueden ser ciudadanos americanos, pueden ser residentes. ¿Cómo lo van a investigar? ¿Cómo van a comenzar? ¿Lo harán para el futuro? Van los estados, los 50 estados van a tener que empezar en su certificado de nacimiento, personas que nacen en los Estados Unidos, tener la evidencia de que los padres son ciudadanos americanos. ¿Y qué pasa con los hijos residentes? Mario, una vez más, este mandato está empezando con una campaña de odio hacia los inmigrantes. Me preocupa enormemente. Me preocupa otra parte de la acción ejecutiva que comienza diciendo que el presidente pasado ha permitido la entrada de casi 1 millón de personas de forma ilegal. Está hablando del paro humanitario. Entonces, si él está diciendo que entraron ilegal y que están aquí ilegal, yo creo que no, pero puede poner en peligro a las personas que entraron con el paro humanitario. Porque si el presidente está diciendo que entraron de una forma ilegal y que fueron permitidos entrar a los Estados Unidos, o sea, cuando él habla de recoger y deportar a las personas que están aquí ilegal o que los considera criminales, ellos califican también. Pero cuando hablan de criminales, yo creo que la definición está muy amplia. No habla de que asaltó, el que robó, el que mató. Es más, que hay una categoría diferente para inmigrantes que han cometido delitos de violencia y hablan del voice, de regresar al voice, que es deportaciones inmediatas para inmigrantes que han cometido delitos. Hasta cierto punto, cuando hablan de 1 millón de personas entrando ilegal, están hablando del paro humanitario. Cuando están hablando de las personas que han entrado ilegal, de CBP-1. Y cuando tú sumas el número de personas que han entrado por el paro humanitario y CBP-1, estamos hablando de un número bastante elevado. Entonces, eso quiere decir que están en peligro. Yo, una vez más, para tu audiencia principal son cubanos. Yo no creo que los cubanos tienen que preocuparse porque hay una ley superior que es el ajuste cubano. Y al año o al día, todos los cubanos tienen la habilidad de legalizarse mientras han tenido el parol para entrar a los Estados Unidos. Pero yo sí creo que pone en peligro, especialmente a los nicaragüenses, porque no tienen TPS. Muchos de los haitianos están protegidos por el TPS y muchos de los venezolanos están protegidos por el TPS. Pero ponen en peligro los haitianos y los venezolanos que no tienen TPS y ponen en gran peligro a los nicaragüenses. Así que tenemos que ver cómo se va a forzar. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta. Voy a ser padre en este país. A mi hijo le darán la ciudadanía. Tiene fecha de nacimiento para el 10 de febrero del 2025. Absolutamente. No me preocupa. Tu hijo va a ser ciudadano americano. Esta es una batalla que, igual que otras batallas, que van a comenzar ahora con el tema de migración en otras áreas, lo que nos interesa a nosotros es la migración. Esta es una batalla a donde esta administración va a perder, quitarle el derecho de ciudadanía a los niños que nacen en los Estados Unidos. A propósito del tema de la batalla legal, Willy, se acaba de presentar ayer, y yo lo compartía, una demanda sobre el tema del CBP-1 y la suspensión del CBP-1. ¿Cómo está este tema de la demanda? ¿Qué crees que puede pasar con eso desde la perspectiva legal? Bueno, tú me mandaste una copia, o Cancio me mandó, no me acuerdo si tú y Cancio, uno de los dos me mandó la copia.
y lo estaba revisando anoche. Más importante, se la di a mi hijo, que es más inteligente que yo y mejor abogado ya, para que él la revisara y me la explicara despacito. Yo creo que la demanda, especialmente en el Distrito de Columbia, tiene una buena oportunidad de decir que él no cumplió con el acto de administrativo de los Estados Unidos. Igual que hablábamos hace 2 semanas apenas, o menos de 2 semanas, que cuando Biden eliminó a Cuba del banco de los países que apoyaban el terrorismo, no tomaba efecto enseguida, porque tenía que tener un periodo de tiempo, 45 días, para que fuera revisado y aprobado. Bueno, lo mismo pasa aquí. Es también una acción ejecutiva que se está eliminando y tiene que cumplir con las reglas de el acto administrativo de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es una demanda que puede llevar a que se vuelva a instalar el CBP-1. Pero es como cuando hablábamos del paro humanitario en agosto. Yo sé que una vez que lo suspendieron por el fraude, nunca iba a volver. Volvió a pedacitos, pero si somos honestos, ningún cubano entró después de, creo que entraron un poco en octubre, pero ningún cubano volvió a entrar. Y yo creo que CBP-1, aunque se gana la batalla original en la corte, al final del día, quien controla cuántas citas se hacen al día es la secretaria de DHS. Y yo sospecho que la secretaria de DHS, si no vuelve a tratar de matarlo en 40 días, lo va a ahogar. Porque ella va a determinar cuántas citas se dan al día y cómo se hacen las citas. Y tú mismo ayer cuando estábamos conversando, estábamos hablando que las citas se hacían en 21 días en el futuro. Así que por la matemática tuya, que es muy superior a la mía, había más de 30,000 personas que habían cancelado su cita. Así es. Bueno, va a ser muy difícil, como vamos a decir que yo creo que pueden ganar al principio y que puede haber una orden diciendo al gobierno que no puede suspender el CBP-1. Perfecto. ¿Cómo vuelve a comenzar? Ahí van a arrastrar los pies de las personas que vieron su cita. ¿Qué les pasó a ellos? No creo que le vayan a mandar a ellos citas nuevas. Van a tener que volver a aplicar de cero. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y cuántas citas van a dar al día. Porque tú no puedes demandar que den las mismas citas que estaban dando antes. La secretaria de DHS puede decir, bueno, mira, en este momento vamos a revisar cómo trabaja el programa y vamos a reducirla a 10 al día, que fue más o menos lo que pasó con el programa humanitario. Si tú recuerdas, paró de 30,000 al mes, a nadie en agosto y pocas personas en septiembre y octubre, y ya en noviembre y diciembre murió y ya lo mataron ayer. Entonces puede pasar igual. Entonces yo creo que puede ser una victoria pírrica de que vuelva el CBP-1 por una corta duración. Yo veo la frontera muy difícil ahora, Mario. Yo creo que en la orden ejecutiva hablan de crear centros de detención, hablan de expandir los centros que tienen ahora, hablan de poner fianza para que las personas se vayan, hablan de un proceso humano donde van a ayudar a las personas que se quieran ir, ayudar a los que se vayan. Y hay una línea, una frase, no un párrafo entero, más que un par de líneas, que yo creo que se dirige directamente a Cuba, porque el presidente le da instrucción al secretario de Estado que si un país no está cooperando con recibir sus deportados, que le implemente sanciones. Mario, ¿de quién tú crees que están hablando? De Cuba, de Venezuela, de China, que tampoco quiere aceptar sus nacionales. Bueno, en realidad los 4 países que no aceptan son Cuba, China y Vietnam, y ahora Venezuela, pues no vuelos a Venezuela. Pero principalmente yo creo que están hablando de Cuba, porque a Venezuela estaban deportando a través de República Dominicana y Colombia, pero ya Cuba estaba más cerrada. Y tú tienes un secretario de Estado, que te guste o no te guste, al final del día, yo creo que es un honor para la comunidad nuestra que tengamos un cubano americano como secretario de Estado. No estoy de acuerdo con él. Yo creo que es una persona decente, yo creo que es una persona competente y es secretario de Estado. ¿Tú no crees que esa frase ahí le encantó a Marco Rubio? Y yo me imagino que él la va a usar. Y yo estuve investigando un poquito cuáles son las sanciones que podrían aplicar, este tipo de sanciones justamente de las que habla este decreto, y las sanciones son específicamente la revocación de la entrega de visas a ciudadanos de esos países. Entonces, sí, es una situación que si el régimen cubano se niega a recibir a sus ciudadanos con orden de deportación, incluso si se demora demasiado
en investigarlos como hace Cuba, que se demora muchísimo. Por ejemplo, la Cintumbare, que ahora mismo está en proceso de deportación y Cuba no acaba de decir si la quiere o no la quiere. Si eso pasa, Estados Unidos podría tomar la decisión de no entregar más visas en La Habana. Ya, triste para los cubanos que están esperando visas. De Así sí, es. no están entregando visa de turismo a La Habana, que es viajar a terceros países, principalmente Guyana y República Dominicana, pero pueden poner más presión en la embajada americana en Cuba de cómo atienden a personas cubanas. Y el pueblo cubano va a sufrir, pero igual Así el gobierno cubano también va a tener más sanciones incluidas en ello. Y ahora que está regresando al Banco de los Países que apoya el terrorismo, les va a ser más difícil hasta tener bancos que los acepten en los Estados Unidos para la venta de los pasaportes cubanos aquí. Así que yo creo que ahí va a haber sanciones para que Cuba acepte más personas. Como Cuba va a hacerlo o no, vamos a ver. Yo creo que Cuba tiene una oportunidad enorme en este momento, con un gobierno nuevo que es más estricto con ellos, de poder ir a la mesa y negociar. Y yo creo que los Estados Unidos también tienen una oportunidad, especialmente con Marco como secretario de Estado, de negociar con Cuba con, con una fuerza más dirigida a ellos. Pero cuando yo leí ese párrafo, yo dije, están hablando de Cuba. Vamos a ver las sanciones, que como tú bien dices, es la suspensión de visa y el tráfico de embajada a embajada. Y eso, le gusta o no le gusta a Cuba, es un golpe duro para Cuba. Así que tendremos que ver. Hasta ahora, eh, yo no recuerdo, no creo que ha salido un avión en enero todavía para Cuba. Eh, pero usualmente es un avión al mes y no ha tenido ningún vuelo que sea más de 80 personas. Sí, efectivamente, son muy pocas personas y esto podría cambiar drásticamente en caso de que se implementen estas acciones que el presidente Trump ha pedido, no solo con Cuba, repito, con los demás países también que se Eh, niegan a recibir sus bueno, nacionales. luce que con China vamos a tener una guerra económica también. Mario, volviendo al tema principal, que es el tema de la ciudadanía para personas que nacen aquí, preocupante. Cuando paré a desayunar hoy en Sergio, dos de las camareras vinieron a verme, porque en este momento no tienen estatus en los Estados Unidos, una centroamericana y una cubana, están esperando lo que va a pasar en el futuro, y las dos tienen hijos recién nacidos, y sumamente preocupadas sobre el futuro de ellos. Hoy, 21 de enero, no me preocupa, porque no creo que es una acción ejecutiva que va a tomar efecto, si va a tomar efecto, por mucho tiempo, y va a ser retada en todas las cortes. Y aunque yo creo que el reto al CBP1 es bueno y puede tener una victoria inicial, va a ser una victoria pírrica, porque al final del día, la secretaria de DHS puede ahogar el programa sin eliminarlo. Y no creo que va a haber ningún juez que le diga, no, tienes que entrar al mismo nivel. Yo creo que ella puede decidir a qué nivel va a entrar y es una victoria que pueden tener. Así que CBP1 me preocupa enormemente. Creo que va a ser una victoria al principio, pero no creo que va a cambiar nada. No me preocupa la 14 enmienda. Como te expliqué al principio, se creó para la ciudadanía a los esclavos y a los indios. Y eso es lo bueno del imperio, que reconoce sus errores. Y imagínate que se requirió una enmienda especial para la ciudadanía a los indios. Bueno, pues muchísimas gracias, Wilfredo Allen, abogado de inmigración. Por supuesto, a todos los invitamos siempre a ver nuestras transmisiones en Martín Noticias, a mantenerse informados y a suscribirse a todos nuestros canales. Aquí seguiremos bien pendientes de todo el tema migratorio. Gracias, Willy. Siempre un placer. Y a los cubanos, no se preocupen, muy lejos que tengan problemas serios. Gracias.